México, un recorrido por los rincones coloniales. Los años de dominación española dejaron en México un legado colonial relevante, desde Querétaro hasta Guadalajara. Muchas de las ciudades coloniales tienen una mezcla única de cultura hispánica e indígena. La espectacular belleza de estas ciudades coloniales no se basa únicamente en la excelsa arquitectura de los edificios de la época, sino también en el fascinante escenario artístico que la rodea. Estamos en la recta final de nuestra visita a Santiago de Querétaro. Haremos un último recorrido por sus calles y edificios destacados. Hoy entraremos a la Casa de la Marquesa, importante por su construcción barroca y por haber sido sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, conoceremos más de la artesanía en piedra y qué decir de la gastronomía popular, donde nos compartirán secretos para elaborar los guajolotes. Y por último, visitaremos la Casa de la Corregidora, que, además de su belleza arquitectónica, es parte fundamental en la historia de México. Recordemos que Santiago de Querétaro está ubicado en la región denominada El Bajío, que está en la meseta central del país. Colinda con los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Michoacán y Guanajuato. Querétaro en todo su territorio cuenta con variedad de climas, predominando el seco a templado. Querétaro es uno de los estados más pequeños del país, sin embargo, también es uno de los más heterogéneos. La cantidad de atractivos que encierra lo convierten en un estado fascinante, dinámico, colorido y diverso. Sus templos, obras monumentales de los siglos XVII y XVIII que guardan en su interior maravillosos retablos barrocos, testimonio vivo de toda una época y que son de admiración para propios y extraños, así como los edificios neoclásicos del siglo XIX, sus casonas virreinales y el vasto legado cultural prehispánico que se puede admirar en sus zonas arqueológicas son algunos de los múltiples atractivos con que cuenta Querétaro, estado con historia y libertad. Vamos directamente a conocer la Casa de la Marquesa. Es una construcción típica del barroco. La obra es notable por su cantera labrada, sus enrejados, los detalles moriscos, su estancia y capilla, siendo todo de una delicada y original belleza. La casa se ha restaurado varias veces cuidadosamente, descubriendo las pinturas originales decorativas de sus muros. Edificada en el siglo XVII, se concluyó en 1756. Se construyó para que la marquesa viviera ahí separada de su marido, el marqués don Juan Antonio de Urrutia y Arana, que vivía a 2 cuadras de distancia hacia el norte, por razones que han quedado en el misterio. Como todas las casas de los nobles, tenía el escudo del marqués, pero fue raspado por decreto del 2 de mayo de 1826. Es notable el trabajo labrado en la cantera, los detalles moriscos, su herrería, elaborado todo por los artesanos del lugar. Esta casa es como estilo morisco. Han rescatado de alguna forma la pintura, pues, que más o menos se tenía en aquella época. Van a encontrar unos arcos lobulados muy bonitos, que algunos dicen que los sacaron de alguno de los patios interiores de lo que fue el gran convento de monjas de Santa Clara. En esta casa han estado personajes destacados en la historia de México. El emperador Maximiliano de Habsburgo, el jefe del ejército trigarante don Agustín de Iturbide y más tarde el primer jefe del ejército constitucionalista don Venustiano Carranza, quien en 1916
decidió que este edificio se convirtiera en sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, función que cumplió hasta el año 1917, cuando Querétaro dejó de ser la capital provisional de la República Mexicana. Se cree que la construyó un alarife queretano, Cornelio, pero no se sabe más de él. Y realmente se termina por ahí de 1750 y algo, 55, y el marqués ya había muerto en 1743. Y la marquesa, su esposa, pues no vive aquí, se va a vivir a la Ciudad de México, ahí siguen viviendo. Sí, su heredero del marquesado viene a vivir a Querétaro, se establece aquí. Y es por eso que cuando una de estas personas que vienen de esta familia hereda el título del marquesado, pues vive en esa casa y se le llama la casa de la marquesa, pero no era de Juan Antonio de Urrutia y Arana ni de su esposa Paola. Paola ni siquiera vivió aquí. Como hemos mencionado anteriormente, Querétaro cuenta con grandes artesanos de gran tradición, como los que hacen el trabajo en piedra, que abunda y que está presente en edificios antiguos y modernos de Querétaro. Vamos a los talleres donde están las fuertes manos y el talento ingenioso de estos artesanos. El negocio de la cantera es un trabajo muy delicado, que dependiendo qué se requiera, uno tiene que hacer sus plantillas, sus trazos para sacar el material. Y yo tengo 45 años trabajando en la cantera. Pues aquí se requiere de todo lo que se requiera: vírgenes, columnas, fuentes, fachadas en cantera, pisos, canaletas, ojivales, balastrado, todo lo que se requiera. Es una tradición que se ha ido transformando de herencias con los antepasados. Uno mismo, el que le ha gustado la cantera, lo ha hecho siguiendo los pasos de ellos. Lo que es la madera, el ópalo, en anillos, en aretes, entonces se vendía mucho. Cositas de piel que se trabajan también aquí, que les puede grabar su nombre de Querétaro y todo eso. Mi trabajo ahorita es esto, de tejer de mis cinturones estos, para las diademas, todo esto que es este es a gancho. Este es también en gancho, pero ya es meterle las fichitas, hacer los cinturones, arete, cera, collares, todo eso. Es lo que más me dedico ahorita. Continuamos nuestro viaje por Querétaro. Ya fuimos a la casa de la marquesa, apreciamos su majestuosidad arquitectónica y conocimos que es un punto referente en la historia de nuestro país en diferentes épocas. Y también conocimos el gran valor de los artesanos queretanos.
Ahora continuemos nuestro recorrido y vayamos a disfrutar de la cocina popular. La gastronomía de Querétaro cuenta con prácticas que se han llevado a cabo en esta región a partir de la época de la colonia en el siglo XVI. Es por eso que a través de los años se ha buscado dar continuidad a ingredientes prehispánicos como el maíz, el chile, las cactáceas y las frutas que dan identidad a esta cocina mexicana. El uso permanente de los alimentos mencionados anteriormente indica la poderosa presencia indígena en Querétaro. Por ejemplo, los nopales guisados de diferente manera, la variedad de chile y maíz presentes en atoles y tamales, así como las tortillas con sello otomí, que se han constituido en elementos integradores a partir de los cuales se ha forjado la cocina queretana. Uno de los principales platillos queretanos que resulta imperdible es la contundente lengua mechada, con lengua de res, jamón serrano, salchicha, chorizo, alcaparras, pasas, almendras, perejil y jamón. Igual de tentador es el pollo almendrado, provisto de una salsa elaborada con hígado de pollo, jitomate, perejil picado y chiles jalapeños. El gusto de la sopa queretana también es inolvidable. Esta se prepara con camote morado, pechuga de gallina, manteca, yemas de huevo y especias diversas. Igual de recomendables y apetecibles son las carnitas de puerco. Existen hasta 40 formas diferentes. Primero llega el puerco en canal, del rastro aquí lo traen. Entonces ya que lo traen, se encargan los señores que fríen de cortar las partes, ¿sí?, más pequeñas, echarlo al cazo y cocerse, ¿verdad? Con sal, se pone también buche, se pone aldilla, lomo, pierna y costilla, que es lo que tenemos ahí en el cazo. Las nieves de mantecado son las tradicionales nieves de aquí de Hércules. Es el tradicional, es la clásica. De hecho, el que venga aquí a Querétaro y no pruebe el mantecado es como si no hubiera venido. Yo desde que tengo uso de razón, aquí entré a trabajar y hacían la nieve ya de mantecado. Se prepara a base de hielo y sal, leche, frutas naturales. Pues sí, todo es natural. Bueno, en sí se le llama buñuelo, va acompañado con lo que es el atole blanco. Los buñuelos son pues en sí de harina y el atole blanco es de maíz, nada más. Se moja en la miel, lleva la guayaba, canela y el piloncillo. Son típicos de aquí del estado de Querétaro. En otros lugares se venden parecidos, pero aquí se comen diferente en sí. El buñuelo se agarra,
se mete a la miel, se pone en el plato y se sirve a la gente, nada más, es lo único. No tiene, pues ahora sí que alguna otra cosa, no. Lo que la consistencia o el platillo es rico porque es miel de piloncillo y es lo que le da el sabor al buñuelo. Estamos por concluir nuestro viaje a este tradicional e histórico estado de la República Mexicana. Hemos visitado edificaciones arquitectónicas que dan el carácter colonial a esta ciudad. Conocido artesanos excepcionales que producen artesanías muy reconocidas en todo el mundo. Y además, disfrutado de la comida popular queretana. Pero aún nos queda un breve espacio para conocer una construcción colonial más, que alberga parte importante de la historia de México. Una construcción que fue testigo de hechos estratégicos para la consolidación de la independencia de México. Una construcción donde habitaron y visitaron destacados e ilustres personajes de nuestra historia. Los invitamos a que vengan aquí a Querétaro a conocer sus tradiciones, en especial los buñuelos y el atole blanco. Nos dirigimos a un edificio de gran valor histórico y arquitectónico. Se trata de la Casa de la Corregidora, ubicada en la zona centro de la ciudad de Querétaro. Estamos afuera de la Casa de la Corregidora, que fue construida iniciando la segunda mitad del siglo XVIII y terminándose 20 años después, en 1770. En esta casa se albergaba el corregimiento de Querétaro. A inicios del siglo XIX, Manuel Domínguez, corregidor de la Nueva España junto con su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, habitaron esta finca. Ya para el año 1810 se llevaban a cabo reuniones literarias que en realidad eran reuniones de simpatizantes que estaban a favor de la independencia de México. Descubiertos por el virrey de la Nueva España, mandó a prender a este grupo sin saber que el corregidor Manuel Domínguez era parte de este. Para dar seguridad a su esposa, el corregidor la encerró en su habitación, pero la astucia de doña Josefa fue determinante para poder avisar al padre Miguel Hidalgo y al capitán Ignacio Allende de que habían sido descubiertos.
Hidalgo y Allende se encontraban en San Miguel el Grande y en Dolores, pero la corregidora, al golpear con su tacón el piso, logró llamar la atención del alcalde de Cárceles, don Ignacio Pérez, para que les diera aviso y pudieran actuar en consecuencia para iniciar la lucha de independencia. Es así que este capítulo de la historia se llevó a cabo en este edificio, que además fue despacho de Ignacio Allende al proclamar la independencia. Posteriormente, fue sede del Palacio de Gobierno al mando de Tomás Mejía. En 1867, Maximiliano de Habsburgo se reunía aquí con sus generales. En 1876, don José María Iglesias lo ocupó como Palacio Nacional. Parte de esta casona también fue habitada como cárcel, y en ella estuvieron encerrados Chucho el Roto y la Carambada. En la actualidad es sede del Palacio de Gobierno del Estado. Como podemos ver, el valor histórico de esta casona es importante para la vida cultural de nuestro país. Por ello, no podíamos dejar de recorrer este lugar. La arquitectura virreinal que hay en Querétaro es importantísima porque no había ninguna estructura antes de que se hiciera la fundación de la población, y es lo que van a ver ahora, usando todos los materiales que había alrededor, como lo decía el rey, para fundar cualquier población. Cojan de lo que hay en la región y con eso construyen la población. ¿Y qué era lo que había más? Cantera rosa, bueno, hay de otros colores también, y madera. Entonces, si ustedes ven las principales construcciones de aquella época, que están las primeras alrededor de la plaza esta, que es de la Independencia, o Plaza Mayor, o Plaza de Armas, como le quieras llamar, son de estos materiales. La roca que encontraban, bueno, pues la usaban, pedazos de cantera para las fachadas, madera para construir escaleras, barandales, lo que eran ventanas, puertas, etcétera. Entonces, toda la construcción que nos llega desde el origen de la población al estilo español, pues es lo que pueden ver en todo lo que es el centro, y por tanto pues es importantísima, porque si no, hagan de cuenta que aquí no habría nada. Llegamos al final de nuestro viaje por la ciudad de Santiago de Querétaro. Hemos recorrido invaluables tesoros coloniales, edificaciones, obras de arte, usos y costumbres de esta época, así como su artesanía y gastronomía popular. No podemos omitir mencionar que Santiago de Querétaro tiene mucho más que visitar, mucha historia que contar. Aquí termina nuestra visita a esta ciudad, pero no se pierda nuestro próximo viaje a otra encantadora ciudad colonial del centro del país. Aquí, en Por México, seguimos descubriendo rincones y riquezas de nuestra historia. Te esperamos en el próximo programa.